La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Soy el embajador Eduardo Roldán y es un honor para mí participar en la 34ª Feria Universitaria del Libro, patrocinada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que voy a tratar es algo central para todos nosotros, como seres humanos, y se llama el mundo sostenible después de la pandemia. Toda la humanidad está involucrada en esta situación y a todos nos afecta. Tenemos retos y desafíos. Estamos en medio de una globalización. En el centro están las economías de mercado, abiertas al comercio exterior, pero estamos presenciando volatilidad de los flujos financieros, competitividad, intercambios de información cada día más acelerados y nuevos patrones de consumo. Pero además hay nuevos actores internacionales, las ONGs, la sociedad civil en su conjunto está participando, no solamente los estados y los organismos internacionales. También hay un marco nuevo, la regionalización del mundo, el TIMEC, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea. Es decir, estamos viviendo un mundo de transsoberanía. Cada país ha cedido parte de su soberanía para ser protegido más por el mundo mismo. Por tanto, debemos tomar en cuenta un nuevo paradigma, un paradigma global. Y en ello tiene que ver mucho todos los principios y niveles macroeconómicos, es decir, los principios de eficiencia, equidad, responsabilidad ambiental. La eficiencia está vinculada a la innovación, a la prosperidad, a la productividad. La equidad social, al combate a la pobreza, al sentido de comunidad, a la salud y el bienestar, al respeto a los derechos humanos, a la distribución equitativa de los recursos. Y la responsabilidad ambiental tiene que ver con el cambio climático, la cantidad y calidad de agua que tenemos, la biodiversidad y el uso responsable de los recursos renovables y no renovables. Por tanto, hoy debemos de ser conscientes de que debemos enfrentar y tener un desarrollo sustentable y sostenible. Es decir, la responsabilidad ambiental vinculada a la eficiencia económica y a la equidad social nos lleva al centro de todo esto del cual somos responsables, un desarrollo sostenible y sustentable. México está obligado a reinventarse, como dijo Lao Tse, el famoso filósofo chino. Si no cambias de rumbo, puede que termines exactamente donde te encuentres. Por tanto, cito a Albert Einstein, que dijo, donde hay una voluntad, hay un camino. Y estamos en medio de un mundo convulso. ¿Por qué es importante entender dónde estamos? Porque hay un cambio de régimen y de época. Tenemos que analizar, sí, el pasado para entender lo actual y transformarnos hacia el futuro. El mundo enfrenta, sin duda alguna, un nuevo paradigma. Un cambio tecnológico, un cambio generacional al que ustedes pertenecen y nuevos esquemas políticos, pero también un cambio climático. Por tanto, es responsabilidad nuestra buscar un desarrollo sostenible y sustentable. Y además de todo lo anterior, tenemos una crisis pandémica. Sin lugar a dudas, el hegemón del pasado fue Europa. Hoy todavía es Estados Unidos, pero el desplazamiento del eje del poder económico mundial se está moviendo al Asia, donde China, sin lugar a dudas, está ocupando ese liderazgo que Estados Unidos ha ido dejando lentamente. Se está moviendo
nos estamos moviendo hacia una nueva configuración del poder internacional. Lentamente, a lo mejor ni sus nietos lo van a ver, pero es una tendencia ya real. Es un gran juego de ajedrez internacional. Ningún imperio dura 1000 años. Hoy en día Estados Unidos todavía sigue como primera potencia económica mundial, con 21,000 millones de dólares, y China con casi 15 millones de dólares. Pero todas las tendencias, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Casa de Prospectiva Internacional PricewaterhouseCoopers y también el Banco Mundial, dicen que la nueva potencia económica en el umbral 2035-2040, la primera economía del mundo va a ser China, con 50 millones de dólares en su PIB, y Estados Unidos con 34 millones de dólares. No hablo de la capacidad militar, estoy hablando de la capacidad económica. Y ustedes pueden ver aquí que en los 60 China no aparece en la lista, pero es hasta en el 2000 que empieza a ascender vertiginosamente, en el 1990, y en estos años, en estos parámetros 2040-50, es cuando va a ser la primera potencia económica. Y Estados Unidos va a descender de ser la primera potencia económica a un segundo lugar. Ese es el mundo real. Y la pandemia también nos afectó. El COVID-19, de acuerdo a fuentes de Naciones Unidas que le integran 193 países, en el mundo ha habido más de 200 millones de contagiados de COVID, más de 4 millones de muertos y más de 2.300 millones vacunados. Pero en México, más de 3 millones de contagiados, más de 330,000 muertos y vacunados 70 millones, un poquito más allá de la mitad, casi el 55% de la población. Tenemos un desafío, y ese desafío es la globalización del desorden. No se instrumentó bien la globalización y nos afectó a todos. Después de la gran crisis financiera en 2008, la economía se recuperó, pero evidentemente en la pandemia cayó de una manera brutal. Vemos que algunos países se recuperaron más rápidamente porque tomaron medidas adecuadas. Tony Blair dijo, los gobiernos son los más capacitados para establecer una estrategia, pero no suelen ser los más indicados para desarrollarla. Nuestros sistemas son muy burocráticos y muy reacios a asumir riesgos. Y por lo que dijo Tony Blair es cierto, algunos países reaccionaron rápidamente y otros no. ¿Es el virus de la desigualdad? Sí. A nivel mundial ha habido un aumento en la desigualdad en casi 4 trillones, o sea, 4 millones de dólares, entre marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Los gobiernos del grupo de los 20 de los países más ricos del mundo han gastado en la pandemia casi 12 trillones de dólares, o sea, 12 millones de dólares. Pero los millonarios han aumentado su riqueza en 500 trillones de dólares. Y esos millonarios son 10 personas en el mundo. Más de 130 países de los 193 que tiene la ONU no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Solo 10 países han administrado el 75% de las diferentes vacunas existentes. 10 países acaparan el 80% de las vacunas disponibles. México está en el lugar 23, abajo de Serbia y Bangladesh, fuentes de la ONU. La pregunta sería, ¿cuál ha sido el costo mundial de la pandemia? 4 billones de dólares, o sea, 4 trillones, lo que se traduce como 4 millones de millones. La Organización Mundial de la Salud el 22 de octubre del 2020 dijo que el COVID ya no era una pandemia, la varicela y el SIDA. Y a pesar de todo eso, hay algunas gentes incrédulas que dicen que no existe.
este virus, tenemos que ser pues responsables y enfrentar la realidad, porque a todos nos ha afectado, a todos en el mundo. Ante este panorama, yo pregunto, ¿cuál es el panorama en este 2021 y 2022 en adelante? Bueno, se espera que la economía mundial crezca 5%, lo cual es el crecimiento más rápido registrado en el siglo XXI. Sin embargo, el crecimiento será desigual, dependiendo del sector, el país y la clase socioeconómica. Además, el mundo se enfrenta a una confrontación económica digital entre Estados Unidos y China. La generación de energía eléctrica renovable, de seguir así, sobrepasará al gas natural y al carbón en 2024. Pero también hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, la igualdad de la mujer. Y quiero presentarles un dato preciso. En estos países que ustedes ven marcados en verde, los países son gobernados por mujeres. Noruega, Islandia, Trinidad y Tobago, Namibia, Nueva Zelanda, Taiwán, etc. Y curiosamente en estos países es donde mejor han manejado la crisis del COVID-19. Angela Merkel fue una líder que enfrentó de inmediato, no solamente como científica, sino como política, y enfrentó la realidad, no escondiendo números o faltando la verdad. Ante todo este panorama, ¿cuáles han sido los efectos en México? Bueno, ha habido una disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales, cayeron los precios de los commodities, de las materias primas, hubo una interrupción de las cadenas globales de suministro y descendió precisamente la demanda en cuestión turística. El turismo cayó en México, pero en el mundo también. Nos afectó la cadena de distribución comercial en nuestra relación México, Estados Unidos y Canadá. Estas son las redes de distribución comercial en México. Se cerraron las fronteras y esto impactó el comercio. A nivel personal, a nivel familiar, todos hemos sentido esta crisis. En el endeudamiento, en falta de oportunidades, en limitaciones o disminución del salario, limitaciones en el trabajo. Solamente les quiero dar unos datos duros muy precisos. El peso se ha despreciado en más de 37%. La mezcla mexicana de petróleo ha descendido su valor en 33%. Las remesas subieron a más de 43,000 millones de dólares. No descendieron, porque los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son muchos de ellos mexicano-americanos, son 36,5 millones. Solamente 4 de ellos son indocumentados, 4 millones. Pero ellos en conjunto producen el 8% del PIB de la economía norteamericana. En total, esto representa 17,000 millones de dólares y contribuyen a la economía. Y sus reservas, sus ahorros, la mandan a sus familiares mexicanos. Los 43,000 millones de dólares es el primer ingreso de la economía nacional. El segundo es el petróleo y el tercero es el turismo. Pero el turismo decayó de 24,000 millones de dólares, cayó a 11,000 millones de dólares. Por tanto, ha afectado a nuestra economía. Y el petróleo cayó a $26 por barril y ahorita anda en $73 por barril. Pero nos afectó porque nuestro segundo ingreso en la economía es el petróleo. El turismo se va a recuperar hasta 2025 y la deuda de México se ha incrementado un 52% en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, porque antes de la pandemia era de 46%. Todavía más, ha aumentado la población en cuanto a pobreza laboral se refiere. En junio de 2021 aumentó a casi 5 millones la pobreza laboral. ¿Por qué? Porque 8 millones buscaron un segundo empleo y 50 millones de mexicanos no pueden comprar con un ingreso de la canasta básica. ¿Qué quiere decir la pobreza laboral? Que aunque se tenga un trabajo, se busca un segundo o un tercero para poder tener acceso a la canasta básica de alimentos. Hace unos días, Coneval dijo
que la pobreza había aumentado a más de 53 millones de mexicanos en pobreza. En pocas palabras, a 32 millones de mexicanos no les alcanza el sueldo ni para lo básico. Más de la mitad de los empleados no tienen prestaciones. A ello tenemos que agregar que la economía mexicana en el 2020 cayó a -8%. Y la economía china, donde surgió el virus, en Wuhan, pues cayó, pero se recuperó y hoy es la economía que está creciendo a más de 5% en 2021. Además de lo anterior, tenemos un factor importante que es la inversión extranjera directa. Pero la inversión extranjera directa llega a México con un plan de desarrollo integral, con certeza jurídica, con libertad económica, con un Estado de Derecho que todavía nos falta, una efectividad judicial, una integridad gubernamental y un respeto a la propiedad. Tengo que hacer énfasis porque todo ello tiene que ver, lo antes dicho, con lo que voy a decir, con el desarrollo sostenible después de la pandemia. Las grandes fábricas como la Ford, la BMW, la Audi, la Toyota, la Honda, la Kia, la Volkswagen, la General Motors, están transitando a partir del 2022 a automóviles híbridos o eléctricos. Hace un par de meses la Unión Europea aprobó una ley para los 27 países de la Unión Europea que en el 2035 ya no va a haber ningún carro de combustión con uso de gasolina. Es decir, para proteger el ambiente. Nosotros tenemos que ser conscientes, en México y en América Latina, de tener políticas de ese tipo para protegernos, no al ambiente, nomás a nosotros mismos, a nuestra salud. Buscar un desarrollo sostenible y sustentable. Lo que les decía, el petróleo bajó, se ha estado recuperando, pero las inversiones han bajado. Y si a esto le agregamos que hay todavía corrupción, entre diciembre de 2018 y julio de 2021, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, la corrupción ha aumentado 9%. Tenemos que erradicar esto para tener también mayor calidad de vida. Y nuestra competitividad frente a otros países ha bajado. ¿En cuánto? En 55%. Y los homicidios han ido en aumento. Algo está en la sociedad que no está bien hecho. Y todavía peor. 1%, un tercio de la riqueza nacional está en manos de 1% de millonarios. Es decir, se ha concentrado la riqueza en unos cuantos. Hay una gran desigualdad. Y como consecuencia de la pandemia y de las políticas instrumentadas, de acuerdo con Coneval, la pobreza ha aumentado en 16 millones y la extrema pobreza a 18 millones. Por tanto, la recuperación de la economía se va a dar hasta el 2025, lentamente. Esos son datos reales del INEGI, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Secretaría de Hacienda. Como les decía, ha crecido la pobreza del 18. Y a todo esto, ¿cuál es la preocupación de ustedes, de los ciudadanos comunes, de nuestras familias? La preocupación principal es la salud y la economía. 60% en la salud y 39%, o prácticamente 40%, la economía. Pero si hacemos un desagregado por familias, nuestras familias y ustedes también piensan que la inseguridad es un problema real. Los bajos salarios, el alto costo de la vida, el desempleo, la salud,
la delincuencia, los malos servicios públicos, las vialidades, el mal estado, la violencia, la educación y el mal transporte público. Son los problemas que enfrentamos nosotros. Tenemos que corregirlos dentro de un desarrollo sostenible y sustentable. Todo lo anterior lo podemos sintetizar de esta manera. No quiere decir que en 2018 estábamos en jauja, pero la concentración del poder era baja. Hoy en 2020 es alta la concentración del poder y la tendencia de 2021 adelante es hacia ascendente. La ineficiencia gubernamental era media y hoy es alta y va a seguir en esa línea. La incertidumbre jurídica era baja en 2018 y es alta y la tendencia hacia arriba. La inseguridad pública ha sido alta y tiene esa tendencia. La conflictividad social es media y sigue esa tendencia. Porque los mexicanos no buscamos el conflicto, buscamos soluciones, pero integrales. ¿Ha habido un deterioro económico? Indudablemente, por las cifras que les he presentado, que era bajo en 2018, ahora es alto y va a seguir esa tendencia. Tenemos que ser realistas y no esconder la verdad. ¿Para qué? Porque requerimos estabilidad, requerimos gobernabilidad. Y la gobernabilidad se da con la legitimidad, con la generación de consensos, no de disensos, con un verdadero plan de desarrollo integral y con el fortalecimiento de la identidad nacional. Si se cumplen, si se tienen esos 4 pilares, podemos seguir teniendo gobernabilidad. Pero no nomás podemos actuar desde la legitimidad, tenemos que simultáneamente integrar los 4 pilares. Además, otros 3 pilares fundamentales. Tenemos que buscar, hoy vivimos y estamos trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se tiene educación de alta calidad, pero no todo eso se da a nivel nacional. Tenemos que fortalecer la educación de alta calidad, seguir fomentando el libre comercio e innovar tecnológicamente, pero innovar no nomás en tecnología, innovar en el sector social, económico, en todos los niveles. Tenemos que aumentar la capacidad presupuestal de las universidades para que cumplan su objetivo fundamental en busca de un desarrollo sostenible y sustentable. La crisis nos afectó. Este joven estudiando en su casa, en su cuarto, y les doy ciertos datos duros. El 13% de los estudiantes no volvieron al ciclo escolar de 2021. 50% dijeron tener una computadora. 72% de directores pagaron más en recargas de sus celulares. 72% de los padres pagaron más en servicios de internet. 77% de docentes erogó más en electricidad. 18,000 escuelas particulares cerraron de las 48,000 existentes en México, porque los padres no tenían capacidad para sostener a sus hijos en escuelas particulares. Y se está dando la migración de estudiantes en escuelas particulares a escuelas públicas. Y 65% de los padres desean que las escuelas reabran, pero con seguridad. 35% desean que las escuelas continúen en forma virtual de los padres. Vemos que hay un mundo desigual. Esta familia de 5 niños con padre y madre, pues tienen un solo televisor. ¿Cómo se van a dividir para ver las clases a distancia? Hay mamás y papás que saben leer y escribir, están alfabetizados. Hay profesores de primaria que en horas extras han dado asesorías a sus estudiantes. Hay clase medias y clase altas que tienen todos los accesos a los medios digitales, pero hay otros en Oaxaca, en Tlaxcala, en Chiapas, donde la mamá no sabe leer ni escribir y el niño tiene que hacer sus tareas como puede, porque además no tienen luz, agua, electricidad.
contrario a otras familias que sí tienen clases medias y clases altas. Esta es una escuela primaria sin mobiliario, sin TV instalada y mucho menos con internet y laptops. Y está en el estado de Nuevo León, uno de los estados más ricos. Vivimos un mundo de contradicciones. Por tanto, el centro de todo esto, para tener un mundo sostenible, debemos ser conscientes, es el ser humano, la importancia del capital humano. José Martí dijo alguna vez, ser culto para ser libre. Efectivamente, con educación y cultura, la gente puede ser libre. Sin educación y sin cultura, la gente se vuelve sumisa, dominada y manipulada. Requerimos de un México con todos y para bien de todos. Ustedes y yo somos privilegiados porque somos gente educada, culta. Busquemos más la educación, busquemos más la cultura para no ser manipulados, no ser sumisos, no ser dominados. José Martí lo dijo, ser culto para ser libre. Y en este contexto tenemos que observar que el éxito para México depende de estos factores también, donde el gobierno esté vinculado a la sociedad civil, no que el gobierno vaya por un lado y la sociedad civil por el otro, debe haber una vinculación directa, donde la educación esté vinculada a la industria en un entorno de seguridad. ¿Por qué hoy más del 52% de los jóvenes licenciados recientemente con título en mano están desempleados? Fuente del INEGI. Porque lo que se imparte en las universidades no corresponde a la oferta, a la demanda, perdón. La oferta de las universidades debe vincularse a la demanda de la sociedad. Y debemos de cambiar los mapas curriculares para ponerlos al día y resolver los problemas y tener un mundo sostenible y sustentable. ¿Qué hacer en el 2021? Entre la cautela y la búsqueda de oportunidades. Tenemos que ser cautelosos a todos nuestros niveles, como jóvenes estudiantes, como académicos, como profesionistas, como emprendedores, como empleadores, como funcionarios. Tenemos que ser cautelosos con los gastos, optimizar lo más posible, estar más atentos a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Nuestros clientes pueden ser en la universidad nuestros estudiantes. Las tasas de interés serán más bajas. Hay que aprovecharlas para refinanciarse, pero no endeudarte. Hay que observar que ha cambiado o está cambiando y que puede ser ¿y qué está cambiando? Porque esto puede ser una oportunidad para un negocio, para emprender algo, jóvenes. Hay que prepararse para estudiar tu sector y las posibilidades de otros. Las vacunas están tardando en llegar y en aplicarse, pero el mundo será diferente y no regresaremos al 2019. Estamos en un quiebre de la historia. Entendamos esto, que lo que fue ya no será. Las implicaciones en los negocios las habrá. Las compañías seguirán enfrentando el aumento y la disrupción de los costos en las cadenas de suministro, como les mencioné hace un momento. El desenredo entre China y Estados Unidos también nos afectará, porque es una lucha ya no solo comercial, sino digital, de quién se está desarrollando más en la 5G o en la inteligencia artificial. La competencia en el sector tecnológico complicará la gestión de datos y de propiedad intelectual. Las compañías que operan en ambos mercados podrían enfrentar riesgos de reputación y las sanciones podrían afectar el acceso al capital y a las valoraciones. La protección comercial y de inversiones afectará a las cadenas de suministro y a las transacciones fronterizas, indudablemente, como ya vimos hace un momento. Las políticas industriales sesgarán la dinámica del mercado
y las oportunidades de crecimiento dentro de sectores estratégicos. Y la posible politización de compañías genera riesgos también de reputación. Una reflexión parcial. La disciplina salvó a China. La indisciplina ahogó a España, que todavía no sale de esto. La arrogancia ha estado matando a Estados Unidos, sobre todo la arrogancia de Trump, y que Biden está tratando de corregir. Espero que la ignorancia no nos mate. Vivimos en un mundo de Juegos Olímpicos plagados de COVID. ¿Cuáles son ante toda esta situación los retos de la Organización Mundial del Comercio para buscar un mundo sostenible y sustentable? Son varios. Se tiene que reformar y modernizar la OMC, llevar a la mesa del diálogo a China y Estados Unidos, introducir nuevas reglas del comercio internacional con temas relacionados con la digitalización que no están bajo normas concretas, regularizar el comercio electrónico, los temas laborales y el medio ambiente, al igual que fomentar el multilateralismo comercial y no regresar a los ultranacionalismos. De esa manera solamente se puede reactivar la economía mundial a través de un crecimiento del comercio mundial. El comercio es una fuente de desarrollo. En 2020 el comercio mundial decreció 5.3%. En 2021 crecerá en promedio 8%. Ante todo esto, ¿cómo va a cambiar la conducta del consumidor? Y esto les afecta a ustedes jóvenes porque ustedes van a quedar insertados. Si están estudiando una carrera que no va a tener demanda, van a estar desempleados. De modo que deben de ponerse al día, familiarizarse con herramientas digitales para ser empleados, porque las nuevas demandas están en el sector financiero. Va a haber mayor ahorro, pagos sin contacto, pagos en streaming y apoyo a la comunidad. Se va a dar un uso extensivo de la tecnología, mayores teleconferencias, educación en línea o virtual o híbrida. El uso de redes sociales va a ir en aumento y las conexiones de banda ancha también. En el entretenimiento se va a dar más la reunión familiar porque hemos comprendido en esta pandemia la importancia de la célula de la familia y va a aumentar el video streaming. Van a bajar los viajes vacacionales, en vez de 2 veces al año, quizá 1. Y en cuanto a las idas al cine y entretenimiento, van a decrecer. El teletrabajo va a aumentar y se va a buscar que ese teletrabajo acerque o sea híbrido, que alguna vez se vaya a la oficina y el resto de los días en casa. La alimentación nos ha hecho esta pandemia madurar, de que tenemos que alimentarnos mejor y más sanamente, comer alimentos frescos y apoyo a lo local. Y las comidas fuera tenemos que entender que van a disminuir por todos los factores que yo les mencioné. En cuanto a salud, indudablemente, la telemedicina, la salud mental, la salud física, el uso de vitaminas o ejercicios al aire libre aumentarán. Y claro, en cuanto a compras de ropa, de inversiones en cuestiones electrónicas, van a disminuir. Estas son las necesidades que nos estamos y nos vamos a seguir enfrentando en este mundo real, donde las crisis son oportunidades. No tenemos que tenerle miedo a las crisis. El mundo convulso de hoy nos va a llevar a otro mundo, pero tenemos que reflexionar y aprovechar esa crisis para transformarnos, pero para mejorar. En pocas palabras, no todos los sectores económicos se han visto afectados por esta pandemia. Los sectores de servicio y de consumo de bienes esenciales se han visto beneficiados. Suministros médicos, venta de alimentos, cuidado personal y de salud, los TICs, tecnologías de información y comunicación, el comercio electrónico, la agricultura, el petróleo, la educación, en menor grado, estos son los sectores que menos se han beneficiado y se beneficiarán hasta llegar al turismo. Pero todos los en verde
Entonces, si buscamos una especialización en lo que se va a demandar, jóvenes, ustedes van a tener éxito en este nuevo mundo sostenible y sustentable. El 40% de los negocios desaparecerán en los siguientes 10 años si no se adaptan a las nuevas tecnologías. Y esto lo dice una compañía del ramo que es Cisco Systems. 70% de los líderes de negocios en los Estados Unidos contratarán profesionales con habilidades en datos. Pero lo mismo, por efecto de demostración y que como pertenecemos a América del Norte, va a pasar en México. Debemos seguir innovándonos en el sector tecnológico. Es claro que tenemos que tener en cuenta mejores prácticas post-COVID-19. Tenemos en nuestras pequeñas, medianas empresas o en las grandes empresas si trabajamos, tenemos que crear departamentos especializados y fortalecer los departamentos para las exportaciones, robustecerlos. Tenemos que tener un análisis y control de gastos y apostar por la innovación, buscar canales nuevos de comercialización. No todo es Estados Unidos y Canadá. Si el mundo va hacia un nuevo hegemón, hacia un nuevo desarrollo hacia Asia, tenemos que diversificar nuestros comercios hacia esas áreas. Empezar con la promoción, afianzar la internacionalización de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues aprovechar los mercados electrónicos. No olvidar la logística, otorgar prioridad a la tecnología y enfocarse también al mercado norteamericano y a los mercados asiáticos, latinoamericanos, europeos y africanos. Antes de la crisis de la pandemia había una tendencia que los sectores digitales estaban ganando más espacio. La pandemia lo confirmó y hoy tenemos que los grandes, a excepción del petróleo de Arabia Saudita, los grandes millonarios y las grandes empresas que se beneficiaron de la pandemia antes, durante y seguirán es Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba y Tencent. El mundo es digital. Actualmente, 6 de cada 10 pymes venden por internet. 2 de cada 10 pymes venden hoy en línea. Y esto lo hizo la cuarentena. 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento en internet. 2 de cada comercios y marcas esperan que el comercio electrónico represente más del 30% del total de sus ventas para finales de este 2021. En abril y junio de 2020 se registró un incremento del 90% del uso de aplicaciones de compras en México. Estos datos duros nos reflejan hacia dónde va el comercio del mundo y de México. ¿Cuál debiera ser, pues, después de haber analizado todos estos tópicos? Debe ser el objetivo del desarrollo sostenible, sustentable. Y en este entorno, el comercio internacional es muy importante. Tenemos que seguir fomentando la prestación de servicios públicos básicos, mejorar el acceso al conocimiento y a la educación de alta calidad, empoderar a los sectores marginados, dándoles mejor educación. ¿Buscando qué? Erradicar la pobreza, generar más empleos, el crecimiento, tener un desarrollo sostenible con el objetivo de que se dé un mayor y mejor bienestar general de la población. Recuerden que hay aún 795 millones de seres humanos con malnutrición debido a la insuficiencia de mecanismos adecuados para su aplicación y exigibilidad.
Ante todo esto, tenemos que hacer una pausa y una reflexión y entender cuáles son las causas principales del cambio climático. Unas son naturales y otras humanas. Erupciones volcánicas, cambios en la rotación e inclinación de la Tierra, el efecto invernadero natural, son naturales. Podemos mitigarlas, pero hay humanas que podemos buscar enfrentarlas y disminuir esos problemas. Todos los procesos industriales, todas las contaminaciones que se generan, buscar filtros, buscar nuevos elementos en los procesos de producción, evitar la quema de combustible, la deforestación, la generación excesiva de residuos o el tirar basura en las calles que se anegan y las atarjeas se llenan e impiden el fluido natural. El efecto invernadero es claro y los cambios en el clima mundial los hemos visto, más inundaciones, etc. Si queremos un mundo sostenible y sustentable, tenemos que reflexionar con todos estos elementos que les he mencionado, todos en conjunto, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Como diría Marco Aurelio, uno de los mejores emperadores romanos, la destrucción de la inteligencia es peor que cualquier enfermedad. No permitamos que se nos destruya nuestra inteligencia. En el mundo ha habido líderes autócratas, ultranacionalistas, nacionalistas y populistas del mundo, de derecha y de izquierda, y esto ha afectado aún más la propagación del virus, porque en algunos países sí se tomó el problema de frente y otros se dejó, y por eso nos salimos. Porque pensaban que no querían dañar sus planes políticos, aunque finalmente sí fueron dañados. La ideología de divide y vencerás de los políticos ya no funciona en esta época. Por el momento, Latinoamérica ha tenido más contagios que todo Estados Unidos y 1/3 de los contagios mundiales. Nunca se había politizado tanto un problema de salud pública como justo ahora. Nuestra sociedad debe ser longánima, capaz de generar consensos, perseverancia, magnanimidad, nobleza, para aceptar las adversidades y salir de ellas transformados. Eso es la longanimidad. Sin lugar a dudas, la globalización se instrumentó mal y generó crisis políticas, económicas, sociales, culturales, generó más desigualdades, aún a las que ya estaban presentes. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Hizo que la economía del mundo cayera un 4.5% en 2020. 28 billones de dólares estadounidenses se dieron en pérdidas a la producción. 150 millones de nuevos pobres se generaron en el mundo. Hubo un endeudamiento de 125% del PIB en las economías avanzadas y el 65% en los mercados emergentes. Y se dio un 50% del PIB en países de bajos ingresos. Hemos transitado de la era de la información a la desinformación, al fake news, a las posverdades, a las mentiras. Pero eso se da cuando la sociedad no es culta, como dijo José Martí. Ser libre para ser culto. Y si somos cultos, podemos comparar la información y descartar las falsas verdades y las fake news. Con las nuevas tecnologías y la manipulación de ellas, el margen de distinción entre una noticia verdadera y la falsa se ha vuelto más difícil. El uso de la influencia social, los influencers, no tenemos que ser seguidores de falsos influencers que nos venden su mundo de fantasía y que nos hace insulsos frente a los falsos intelectuales. Sí, estamos en la globalización del desorden, pero nosotros tenemos que trascender. El sector educativo, como les decía hace unos momentos, de acuerdo con la ONU,
pandemia afectó a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de docentes. La UNESCO ha señalado que el futuro de nuestros países depende de la educación. Estoy convencido totalmente, pero educación de alta calidad, con el libre comercio y con la innovación tecnológica, nos vas a mover para llegar a arribar a un nuevo estadio de desarrollo en conjunto. Se requiere ante todo esto, después de la pandemia, para obtener un mundo sostenible y sustentable, la cooperación internacional. La pandemia, junto con la crisis global, ha demostrado la falta de recursos, capacidades y de cooperación internacional. Tenemos que trabajar de forma conjunta para apoyar y promover el desarrollo económico-social de los países mediante tecnologías y el conocimiento. Un nuevo mecanismo, también para no ser controlados, es buscar que establecer programas, políticas públicas de ciberseguridad para no caer y ser rehenes de cibercrímenes o de hackers o intrusos que se aprovechan de la situación para obtener beneficios políticos y económicos. El cambio climático es fundamental. Entenderlo y controlarlo. Entre el 2000 y 2019 hubo 7.348 grandes desastres naturales registrados. Causaron la muerte de más de 1 millón de personas y afectaron a casi 5 millones de personas. La crisis del agua, la insuficiente cantidad de agua para lavarse, empeoró el contagio del coronavirus en las naciones más pobres. De manera más prominente en África, Asia y Latinoamérica. Para el 2030, el crecimiento demográfico global generará una enorme tensión en torno al suministro del agua. Ser conscientes que el agua es vital para nosotros. Si no enfrentamos todos estos problemas, seguirá habiendo más migración. Y la vemos de Centroamérica, Sudamérica, hacia México, hacia Estados Unidos, y de los países africanos y de Medio Oriente, países árabes, hacia Europa. Es un fenómeno real, porque si no se tiene infraestructura, educación, fuentes de trabajo, el ser humano busca mejor calidad de vida. Tenemos que enfrentarlo todo eso en su conjunto, causa-efecto, efecto-causa. Los estragos de la pandemia aumentaron los conflictos étnicos, regionales, aumentó la pobreza, la falta de oportunidades. Por tanto, enfrentémonos de manera integral. A todo ello, tenemos que ser conscientes que la población en 2050 va a aumentar. En toda América Latina, 18%. En América del Norte, 2%. En África, 46%. En Australia, 28%. En Asia, en China, 3%. Pero estos números, ¿por qué son importantes? Porque si nomás crece la población y no se entiende el desarrollo sostenible y sustentable, pueden venir conflictos sociales, pueden venir hambrunas, pueden venir sequías. Seamos conscientes, pero prevenir el futuro, hacer prospectiva. ¿Qué acciones concretas hacia el futuro? Bueno, habrá gobernabilidad en el mundo en tanto que los gobiernos sean legítimos, generen consensos y no disensos, establezcan planes de desarrollo integrales y profundicen las entidades nacionales. Se debe dar una mayor flexibilidad en los trabajos y disminuir la movilidad urbana y la interacción física. Debemos mejorar el suministro del agua a los países más pobres, ya que al no tener la cantidad suficiente de agua, el virus se ha esparcido más. La pandemia hará que tengamos un aumento de personas que quieran salir de sus países, ya que no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo. Incluso la diplomacia enfrenta varios desafíos, por ello se debe fortalecer la diplomacia digital,
Conclusiones. La globalización principalmente se verá frenada temporalmente, pero se acelerará. Algunos países intentarán volver a una política proteccionista y posiblemente autárquica. Fracasarán. Se tendrá que enfrentar con seriedad y firmeza de manera integral el problema de la escasez del agua a nivel mundial y los conflictos que conlleve. Y fortalecer el desarrollo regional va a revitalizar la cooperación global. En la actualidad, el futuro está, jóvenes, en la innovación tecnológica, en la creatividad de los estudiantes y de sus profesionistas. Antes se decía, el que comete errores hay que castigarlo. Hoy hay que decirle al estudiante, comete todos los errores, pero comételos rápido para que no le cueste a la universidad. Y esta filosofía es la que llevan a cabo las grandes empresas digitales como Google, Facebook, que Zuckerberg, el fundador de Facebook, les dice a sus empleados jóvenes, a ver, descubran la verdad, descubran nuevas tendencias tecnológicas, nuevos usos tecnológicos, pero equivóquense muchas veces, pero rapidito para que me cueste menos. Es decir, se ha cambiado esa mentalidad. El error nos debe llevar a descubrir nuevas formas para solucionar nuestros problemas. El mundo está en constante transformación y la vida es una simple opinión. Lo dijo el emperador Marco Aurelio. Por tanto, quiero repetirles esa frase de Lao Tse. Si no cambiamos de rumbo, terminaremos en el mismo lugar. El poder que tenemos para hacer algo es el mismo que tenemos para no hacerlo. Aristóteles. Es el desafío para los más de 120 millones de mexicanos y para los 7.800 millones de habitantes del mundo de hoy. Confrontemos nuestras realidades con optimismo, no con pesimismo. Entendamos que la crisis es oportunidad para rehacer, corregir lo malo y profundizar las cosas buenas que hemos hecho. Emiliano Zapata dijo, el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo estén pisando. De modo que es muy real lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar hoy, actuar hoy. Muchas gracias a ustedes y les quiero recomendar 2 libros, ya que estamos en la 34ª conferencia, Feria del Libro, patrocinada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde hemos presentado libros. Les recomiendo este libro, El mundo convulso de hoy, que yo escribí, y donde adelanté una de las ideas que he expuesto el día de hoy. Pero también otro libro, que es Pandemia, la crisis catastrófica, coordinada por el doctor Modesto Seara Vázquez, pero donde participamos especialistas y expertos del todo el mundo, donde yo escribí un capítulo y que se presenta en esta Feria del Libro. Precisamente, el tema que yo escribí es crisis y oportunidades en medio de la pandemia del Homo covidensis. Todos hoy somos Homo covidensis porque nos estamos enfrentando a esa crisis. El primer libro fue publicado por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que está en Amazon. El segundo libro, que está en español y en inglés, está publicado por la Universidad del Mar, pero también está en Amazon. Estoy en Facebook, bajo el nombre de Eduardo Roldán, y también estoy en Twitter, para todos los que ustedes me quieran seguir, comentar o platicar. Pues ha sido un placer participar en esta 34ª Feria del Libro Universitario.
No es la primera vez, ya son varios años que participo, siempre lo hago con un gran placer y me siento con un gran honor de que el licenciado Alfaro, el señor rector, me hayan invitado nuevamente a compartir algunas ideas con ustedes. Les agradezco. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.